dos, tres. Listo, Yanni. Ok, muy bien. Pues buenas tardes a todos y sean bienvenidos a esta videoconferencia que será la videoconferencia de descubrimiento de cuerpos menores del sistema solar que será impartida por el doctor José Sergio Silva Cabrera. Él es cátedra CONACYT en el Instituto de Astronomía de la UNAM, el Instituto de Astronomía, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad Ensenada, Baja California. Es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Escuela de Matemáticas, hoy Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tiene una maestría en Ciencias en Astrofísica por el Instituto de Astronomía de la UNAM, Unidad Ensenada, Baja California, y un doctorado en Astronomía por el Observatorio Nacional Río de Janeiro en Brasil. Además de tener dos postdoctorados, uno en el Observatorio Nacional Río de Janeiro en Brasil y en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Y pues bueno, le concedo la palabra al doctor Sergio para que comience con la plática. Ok, pues muchas gracias. Sobre todo gracias por la invitación. Y en esta plática les comento que más que nada les voy a hablar así de una manera muy general. Entonces de cómo se descubren los asteroides y de la idea, porque más que un proyecto que ya estemos bastante metidos, estamos más con la idea de cómo abordar por nuestra parte este problema. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Consiguen ver? Sí, se mira, doctor. Ok. Se mira la presentación. Voy a pedir una disculpa. Voy a apagar un poquito el video por cuestión de lo que es conexión de internet. No sé cómo hacerlo. Bueno, esperemos que funcione como para continuar y darle seguimiento. Lo voy a dejar así. Esperemos que no me dé problema. Creo que en Stop Video puede quitar su cámara. Entonces, ya me salió. Acá está el video. Ok. Entonces, pues como dice en la presentación, soy cátedra CONACYT. Estoy adscrito al Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y más que nada estoy adscrito en el proyecto TAOS 2, que en un momento más adelante les mencionaré un poco sobre lo que es el proyecto TAOS. La presentación, el seminario más o menos abordará sobre estas cosas. Pues, ¿qué son los cuerpos menores del sistema solar? ¿Por qué es motivo de estudio estos objetos? Daré algunos conceptos útiles que son los que más estaré manejando durante la presentación. Hablaré un poquito de los proyectos, algunos de los proyectos, porque realmente son bastantes, pero los más importantes que son dedicados a la detección de estos cuerpos, las metodologías que utilizan, muy brevemente. Hablaré sobre el proyecto TAOS. El proyecto TAOS básicamente es también detectar objetos, pero a través de una metodología muy diferente, que es ocultaciones estelares. También lo mencionaré un poco. Y al final, brevemente, pues de manera resumida, qué es lo que nosotros pretendemos hacer y pues, las conclusiones al menos al respecto de lo que llevamos de nuestro trabajo. Entonces, para comenzar, ¿qué son los cuerpos menores del sistema solar? Pues en algunas imágenes, cuando buscamos del sistema solar, pues sabemos que tenemos principalmente el Sol, que domina el sistema, los planetas, tenemos ahí los asteroides, principalmente en dos cinturones, uno que es el cinturón principal de asteroides y el cinturón de Kuiper. Hay cometas y, por ejemplo, hay planetas menores. Entonces, pero ¿cómo se define cada cosa y cómo es que se consigue determinar si es un planeta, si es un planeta menor, si es un asteroide, si es el cinturón principal, entre otras cosas? Mucha de esta controversia vino por la cuestión de Plutón, que si era planeta o no era planeta. Entonces, en la Asamblea número 26, celebrada en 2006 en Praga, la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, se definió lo que era un planeta. Entonces, el planeta básicamente debe cumplir con tres condiciones. De manera resumida, es estar en órbita alrededor de la estrella, en este caso del Sol, para nuestro sistema, poseer una masa bastante grande para que su forma sea arredondada, o sea, mantenga el equilibrio hidrostático en términos astronómicos. Y principalmente, como es aquí,
tiene despejado el vecindario alrededor de su órbita, porque es claramente el dominante en ella. En otras palabras, que sea el cuerpo que realmente pues domina la órbita a la cual cruza, cosa que Plutón no hace por su órbita bastante inclinada, excéntrica, entonces no va al vecindario. De ahí que Plutón no cumplía con esta condición. De ahí que aquellos objetos que solo cumplían con las dos primeras condiciones se le denominaba un planeta enano, y aquellos que cumplen solo la primera, que es simplemente estar alrededor de una estrella, pues son los planetas o los cuerpos menores del sistema solar. Ahora, dentro de estos cuerpos menores, hemos escuchado algunas veces en las noticias diferentes nombres, ¿no? TNOs, cometas, asteroides, pero ¿qué son estos nombres? Básicamente depende mucho de la ubicación a la que se encuentran con respecto al Sol. En este caso, los asteroides van hasta la órbita de Júpiter, que son los troyanos, son los objetos que orbitan junto con Júpiter. Ya tenemos, como el nombre lo dice, los cruzadores de Marte, están entre la órbita de Marte. Este de aquí, NEAS, es asteroides cercanos a la Tierra, solo que a veces no solamente tenemos asteroides, sino cometas. Por eso también el término de objetos, objetos cercanos a la Tierra, para abarcar tanto asteroides como cometas. El PHA vienen siendo los asteroides potencialmente peligrosos, aquellos que se aproximan bastante de la Tierra, y los del cinturón principal, como habíamos visto en aquel esquema ilustrativo, son los que se encuentran entre la órbita de Marte y Júpiter. Entonces, el número de objetos conocidos o descubiertos por los diferentes proyectos, hasta menos hasta la fecha que puse aquí, que es el 14 de mayo, entonces ya pasamos del millón de objetos con órbitas conocidas. Conforme nos vamos alejando, obviamente la cantidad de objetos decae. ¿Por qué? Porque es más difícil detectar objetos pequeños. No es que no los haya, simplemente que a lo mejor las capacidades que tenemos de detección no son todavía suficientes. Sin embargo, pues tenemos ya una cantidad creciente, ¿no? En el caso de Disculpe, los doctor. centauros, sí, adelante. Perdón por interrumpir, pero creo que la presentación no se está viendo que está cambiando. Ok, no sé. ¿En cuál se quedaron? ¿En la primera todavía? Sí, está en la primera por el momento. Sí, porque mi computador sí veo que cambia, pero no sé cómo hacerle para... Ahorita está en Debe modo ser, presentación. exacto. ¿Debe ser No qué? sé Perdón. no sé si es en la opción de compartir en Zoom que haya compartido el PowerPoint y no la ventanita de la de modo presentación. Porque lo que vemos es la ventana de edición de PowerPoint. Ok, entonces, ¿qué me recomiendan hacer? Al Es, momento de presentar, creo que le salen diferentes opciones y ya pues selecciona la ventana de presentación. O inclusive si gusta, no sé si sea conveniente, para no batallar, pues presentar sin estar como presentación, bueno, con modo presentación únicamente, Ok, esto sería si gusta. como salir de la que es la presentación Bueno, ahí se está viendo ya la presentación. pero ahí se ve nomás, digamos, si cambio, ¿consiguen ver que cambió o Sí, no? ahí se está cambiando ya. Ya está cambiando las diapositivas. Ok, en este Ujú. caso, como decía la ilustración, aquí vemos los planetas, el cinturón de asteroides que había comentado, el cinturón de Kuiper y algunas otras cosas ilustrativas como cometas y los planetas enanos. Decía lo de la definición de planeta, entonces aquí están escritas lo que ahorita mencioné, básicamente girar alrededor de una estrella, orbitar una estrella, pues ser suficiente masa para ser redondito y tener despejado su camino en la vecindad solar. Básicamente son las tres cuestiones, las tres eh, objetivos que debe cumplir un cuerpo para ser un planeta. Decíamos que si no cumple la tercera, entonces es un planeta enano, y si solo cumple el estar alrededor de una estrella, es un cuerpo menor. Y esto también lo diferencia de los satélites, ya que los satélites pueden orbitar cualquier otro cuerpo, sea un cuerpo menor, un planeta, sin embargo no orbitan alrededor de una estrella. Mencionaba que dependiendo sobre todo de la ubicación, era como se denominaban. Los asteroides pues, pueden ser del cinturón principal, objetos próximos a la Tierra o asteroides próximos a la Tierra. Cuando se tiene una aproximación o se cumplen ciertos criterios, también se denomina asteroides potencialmente peligrosos. Los cruzadores de Marte, que cruzan por la órbita de Marte, perdón, y aquellos troyanos son los que están justamente delante y detrás de Júpiter
en unos lugares o sitios de estabilidad orbital que se conoce como puntos de Lagrange. Dice aquí en total, pues ya pasamos el 1.000.000 a la fecha de objetos con órbita conocida. Los centauros se encuentran entre las órbitas de los planetas gaseosos, los planetas gigantes. Los TNOs van más allá de aquella órbita de Neptuno, por eso objetos transneptunianos también tienen diferentes subdivisiones, plutinos que toman como el tipo de Plutón, clásicos, resonantes del disco disperso, que tienen una excentricidad mayor o digamos, una órbita más ovalada, por así decirlo. Esto van a distancias mayores, hasta 55 unidades astronómicas. Ahorita simplemente mencionaré lo que es la unidad astronómica. La nube de Oort hipotética, que es donde se cree que vienen los asteroides, perdón, los cometas, y también los asteroides, algunos que son capturados por los planetas gigantes o son enviados ya hacia fuera del sistema solar o hacia el interior del sistema solar. Dentro de los cometas podemos tener los cometas de periodo largo, aquellos que cuando dan una vuelta al Sol tardan más de 200 años. Los de periodo corto, pues simplemente menor a 200 años. Esto que vemos aquí, hay asteroides que tienen una órbita de tipo cometa. Generalmente los cometas tienen órbitas menos excéntricas o más achatadas. Y si vemos un objeto pero que no muestra actividad cometaria, entonces son estos asteroides en las órbitas de cometas. Y en el caso, por ejemplo, del cinturón principal, que es una órbita más redonda, por así decirlo, hay algunos objetos que pueden mostrar actividad de cometa. Y esos son los cometas en órbitas de asteroides. También existen esas dos clasificaciones que vemos aquí al final. Aquí de manera ilustrativa, así como los NEAs todavía se pueden dividir en más subclases, que son los Apolo. Tanto los Apolo, en este caso, como los Atenas, cruzan la órbita de la Tierra y son de bastante interés. Los objetos Amor, ellos no cruzan la órbita de la Tierra. Dentro existe otra clase que es Atira, que está dentro de la órbita de la Tierra, que aquí no se aprecia, y recientemente hay unos objetos que se llaman Batiras, y ellos están solo al interior de la órbita de Venus. De este otro lado, pues podemos ver los troyanos, centauros y teneos. Aquí en este punto, que representaría Júpiter, tenemos los troyanos que siguen su órbita por delante y por detrás, en los puntos de Lagrange mencionados. Los centauros en verde, que están entre las órbitas de los planetas gigantes, y más allá de Neptuno serían los objetos transneptunianos. En este diagrama de Euler, aquí podemos distinguir básicamente entre los planetas en azul, los planetas enanos en verde y los pequeños cuerpos en gris. Y como dijimos, se diferencian de los satélites. Sin embargo, pues un planeta puede tener un satélite, un planeta enano puede tener un satélite, o los asteroides pueden tener satélite. Y pues ya las demás definiciones como cometas, centauros, etcétera, pueden estar en diferentes, ¿no? Puede ser un satélite, puede ser un planeta menor, puede ser un planeta enano. Entonces, esto nos ayuda un poco a entender que no es tan clara esa distinción entre objetos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante estudiar estos cuerpos menores del sistema solar? Pues en el caso del conocimiento científico, pues es mucho lo que a nosotros que trabajamos en el instituto nos interesa, ¿no? Tanto de manera individual, saber un objeto cómo evolucionó, cómo se formó, hacia dónde va, de dónde viene, de qué se compone, de manera grupal, ¿no? De qué familia viene, de qué parte, de qué región pertenece. Y esto a su vez como conjunto también nos ayuda a saber sobre la evolución, el origen del sistema solar. Entonces esto es bastante importante. Otra cosa que recientemente está tomando fuerza es la utilización de recursos extraterrestres. Desde el mismo estudio de objetos, se sabe que algunos contienen pues, materiales que son muy valiosos en la Tierra o escasos, y seguramente pues, con el avance de la tecnología es más conveniente en un futuro ir por ello, traerlo y venderlo. Entonces es algo importante que se comienza a estudiar. Y creo que uno que nos interesa a muchos, estemos o no estemos, seamos o no seamos mineros espaciales o que no estemos involucrados tanto en el área de investigación, es este último, ¿no? La mitigación de impactos al azar. En otras palabras, pues ver si algún objeto en algún momento puede golpear a la Tierra, ¿no? Entonces, como dice aquí, aunque la probabilidad de un impacto que destruya una civilización es baja, pues no se esperan que ocurran en muchos años, la Tierra sí es golpeada, sí ingresan objetos constantemente.
Prueba de esto pues, lo podemos ver, por ejemplo, en los impactos que tenemos en Tunguska, que ocurrió en 1908, en Siberia, y más reciente, que también fue muy, muy sonado, al menos me tocó escucharlo bastante, en Chelyabinsk, en febrero del 2003. Esta es una imagen tomada del video de uno de tantos videos del meteorito de Chelyabinsk, y el lugar de caída y un fragmento donde se recuperó. Sabemos que igual el impacto a lo mejor no ocasionó tantos problemas, pero sí la onda de choque al entrar sí causó bastante problemas, sobre todo por los vidrios rotos, ¿no? Por el frente de onda que provocó. Entonces, vemos, también tenemos registros como este cráter en Arizona, de Barringer, pues que realmente hemos sido golpeados, ¿no? La atmósfera nos protege bastante, pero aún así un objeto bastante grande, pues sí nos puede ocasionar bastante daño. En ese sentido, pues es bastante interesante observar estos objetos y caracterizarlos más que nada. En esta imagen, tenida aquí de AJPL de la NASA, vemos estos objetos registrados por los sensores del gobierno de Estados Unidos entre 1988 y recientemente entre el 6 de mayo del 2021. Entonces realmente vemos que sí hay objetos que constantemente ingresan a la Tierra. De este lado derecho tenemos la energía de impacto en kilotones, en logaritmo de kilotones. Este rojo sería el de Chelyabinsk. Como dato interesante, pues hice un zoom a México. Aparentemente, digamos, estamos protegidos, pero pues igual por probabilidad, en cualquier momento se esperaría que apareciera uno. Otra cuestión interesante es que algunos asteroides han sido detectados justo antes de que impacten la Tierra. El primero de estos fue este asteroide denominado 2008 TS3. Entonces él fue descubierto el 6 de octubre y al día siguiente impactó en el desierto de Sudán. Incluso se organizó una expedición para ir a buscar los fragmentos. La ventaja es que pues, estos fragmentos contrastaban con el suelo del desierto y sí fueron recolectados. Pero en principio sí se pueden detectar justo antes. La desventaja es que estos objetos son bastante pequeños y no los puedes ver con bastante anticipación. En los conceptos útiles vamos a ver estos pocos, que son los que más mencionaré. Y de hecho algunos ya los mencioné, como por ejemplo la unidad astronómica. Entonces el brillo o magnitud, el cociente señal a ruido, que es la astrometría, un campo de visión que utilizamos y una designación del cuerpo menor, como vimos ahorita el 2008 TC3, como es que se designa. Pues la unidad astronómica es el más fácil de los conceptos, es la distancia media o promedio entre el Sol y la Tierra, que es aproximadamente 150 millones de kilómetros. El flujo o magnitud para las estrellas, el brillo generalmente lo expresamos en magnitud, que viene siendo el negativo del logaritmo multiplicado 2 veces, logaritmo base 10 del flujo. El flujo, cuando es una magnitud instrumental, lo medimos con el número de fotones que impactan los sensores de nuestras cámaras. Cuando ya se conoce este brillo de las estrellas fuera de la atmósfera, se pueden hacer transformaciones para obtener las magnitudes tanto verdaderas de estas estrellas como de los asteroides, utilizando pues diferentes metodologías, ¿no? Pero en principio, pues el flujo es lo que nos da el valor de la magnitud. Utilizamos hasta la fecha una metodología de definir las magnitudes que desde los griegos, desde Hiparco, que fue quien definió, que aquella estrella que veía a ojo desnudo más brillante tenía una magnitud 0 y aquella que más alcanzamos a ver, un ojo sano, en pocas palabras, la magnitud más tenue que alcanza a ver se denomina magnitud 6. Y recientemente para definir un poco mejor las magnitudes, una diferencia entre una magnitud de 6 y 1, o sea, una diferencia de 5 magnitudes, es que es 100 veces más brillantes. En otras palabras, esta estrella de magnitud 1 sería 100 veces más brillante que esta de magnitud 6. Entonces es una escala logarítmica. Aquí vemos una diferencia de magnitud, ¿a cuánto correspondería? 2.5 veces más brillante. Una diferencia de 2 magnitudes, 6.3 veces más brillante. En el caso aquí tenemos la magnitud de la Luna. Aquí es como si fuera, obviamente, suponiendo la esfera, como lo están poniendo para Venus, Sirio. Pues es una circunferencia bastante grande. Hay una diferencia mayor de 18 magnitudes con respecto a lo que podemos ver a simple ojo.
Eso implica que es una diferencia de más de 16 millones de veces más brillante la Luna con respecto al objeto más débil que podemos ver. Cociente señala ruido cuando manejamos imágenes fotométricas, sobre todo en astronomía. Básicamente nos interesa el señal a ruido porque es que tanto tenemos señal del objeto. En este caso simplemente el brillo del objeto es nuestra señal y el brillo del cielo es el ruido. Entonces el cociente señala ruido es simplemente dividir el brillo de este objeto o de nuestro objeto en cuestión sobre el brillo del cielo. Para el caso de detección de asteroides, un límite que generalmente se encuentra uno en la literatura y que maneja es el de 3, o sea, que el brillo del cielo sea 3 veces más brillante, el brillo del objeto, perdón, sea 3 veces más brillante que el brillo del cielo para poder tratar de trazar sus órbitas. Las posiciones o la astrometría, cuando se descubre un objeto se necesita saber qué posición tiene y hacia dónde se dirige, calcular su órbita. Entonces se utiliza generalmente un marco coordenado ecuatorial. Básicamente la Tierra, hacemos la proyección del ecuador sobre la esfera celeste, tenemos el ecuador celeste. Sin embargo, la Tierra está inclinada aproximadamente 23 grados con respecto a su órbita, con respecto al Sol. Entonces, si suponemos que sea el Sol quien orbita la Tierra, que es como lo vemos nosotros, que el Sol cambia de posición, esta órbita aparente que tiene el Sol es la eclíptica, que realmente es el plano donde están los planetas y la mayoría de los cuerpos menores. Entonces, estos dos, entre la eclíptica y el ecuador celeste, pues nos dan la idea de qué es el marco de coordenadas. En los puntos donde se cruzan, que coinciden justamente con el equinoccio de primavera y de otoño, es el punto de inicio para nuestras coordenadas. Visto desde el polo norte, en sentido antihorario, son las positivas, obviamente son 360 grados, pero generalmente no lo expresamos en grados, lo expresamos en horas, de 0 a 24 horas. Cada hora correspondería justamente con 15 grados. Ya la declinación, que es la otra coordenada, es medida desde el ecuador celeste, ya sea hacia arriba son positivos, hacia abajo son negativos y vemos que justamente cumplen de 0 a 90 grados o de 0 a menos 90 grados. Estos sí se expresan en grados. Y también generalmente se expresan a una época, 1950, 2000, 2025. Esto porque aunque las estrellas las veamos como fijas, realmente se están moviendo. Y su posición que tienen en cierto año es diferente al de otro año. Entonces, por eso se deja una expresión como referencia. Si yo pongo una coordenada 2000 y voy al objeto, generalmente los telescopios o los instrumentos me dan también la posición actual y vemos que difiere la 2000 de la actual. Seguramente, no sé si en el 2025, si no esperamos hasta el 2050, volveremos a cambiar al 2050, ¿no? Ahorita lo más utilizado es con respecto al 2000. Campo de visión, pues es el tamaño angular en el cielo. Para tener una idea, la Luna tiene un tamaño promedio, a veces está más cerca, a veces está más lejos, pero un tamaño angular promedio de 30 minutos de arco o medio segundo de arco en el cielo, es lo que mide. Y la designación del nombre provisional de un cuerpo menor, esto sí es un poco interesante. Generalmente, como vimos ahorita, es expresado por un año, 2 letras y a veces puede contener o no contener un número. Entonces, el más fácil pues es el año. El año indica el año del descubrimiento. La primera letra indica la quincena del año de descubrimiento. Entonces, generalmente se dividen con estas letras. No se utiliza la I, tampoco se utiliza la Z. Y siempre la primera quincena del mes es del 1 al 15. La segunda quincena no importa si tiene 29 días o 28 días, en el caso de febrero, 31, 30. La primera quincena siempre es del 1 al 15. Y la segunda es el resto. Ya el tercer número es el número de objeto que se descubrió en esa respectiva quincena. Entonces la A corresponderá al primer objeto, la B el segundo objeto, así sucesivamente. Aquí sí se utiliza la Z para tener 25 objetos. En el caso del objeto número 26, entonces daría una vuelta, ya se le pone el subíndice 1. Si tuviéramos el objeto número 26 sería DA1. En este caso, como es 33, ya dimos 33 vueltas. 33 vueltas por 25 nos da 825 y le sumamos la letra R, que es 17, y nos da 842. Básicamente este objeto sería el número 842 descubierto la segunda quincena de febrero del año 2012. Es así como se denominan provisionalmente. Ahora un poco sobre los proyectos dedicados a la detección de los cuerpos menores.
Aquí pongo las páginas de internet y algunos de los principales. Si vemos aquí algo que caracteriza que generalmente están hechos para asteroides cercanos a la Tierra. NEA, en este caso también NEA o NEO. Entonces, generalmente fueron hechos una vez que comenzó el boom de descubrimiento de asteroides, tratar de descubrir aquellos que son más importantes en el sentido de impacto, ¿no? Para nosotros, los que están más cerquita. Aquí en esta tabla, otra cosa que podemos ver son los mismos que estaban en el slide anterior. Es la ubicación. Digamos, la mayoría de ellos están en Estados Unidos. Aquí el único que está fuera de Estados Unidos, aparte del Neowise que está en el espacio, es este de aquí. Sin embargo, duró por poco tiempo y pertenecía al Catalina Sky Survey. Es el único que estaba en el... Actualmente sí hay, ¿no? Pero estos son los principales, los que descubrieron más objetos y algunos de los cuales siguen aún mejorando sus cámaras, sus herramientas para seguir descubriendo. Otros de estos mismos proyectos tienen otros telescopios que no son dedicados para descubrir, sino que son para seguimiento. Una vez que estos detectan un objeto, tienen telescopios más grandes. En este caso creo que el SpyWatch contaba con uno de 2.4 y otro de 4 metros para darle seguimiento a esos objetos, porque generalmente los detectamos cuando se aproximan, que son más brillantes, pero comienzan a alejarse y se pierden en brillo. Entonces se requieren telescopios más grandes para darle seguimiento. Aquí en el límite, pues es qué tan débil alcanzan estos proyectos. Primero, bueno, telescopio, si vemos, están en el orden de entre 1 metro y 2 metros, algunos un poco más chicos, pero generalmente se utilizan telescopios de orden de metros. Los campos de visión, pues son grandes comparados con los que generalmente se observan para otros temas de estudio como fotometría, justamente para abarcar un mayor espacio. La magnitud, según la información, puede ser en diferente filtro de longitud de onda y con diferentes tiempos de integración. Aquí, pues los tiempos pueden variar. Si un objeto se mueve bastante rápido, le da unos 100 segundos de integración, a lo mejor no va a haber uno nada porque cambió de posición y no llenan los mismos píxeles requeridos para su detección, ¿no? Entonces, es un poco que estar jugando con los parámetros, pero en el caso esto es para dar la idea de qué tan débil puede llegar a detectar el asteroide. En algunos casos no nos dan información, pero supongo como es del mismo proyecto debe ser 120, igual aquí supongo que en vez de ser de 30, en este caso 30, 30, 30, supongo que este también, aunque no, la página no especificaba. De los que vimos, el Linear fue de los que en el comienzo fueron más predominantes. Hoy recientemente, pues el Catalina Sky Survey y el Pan-STARRS son los que dominan más en el caso de objetos cercanos a la Tierra. Esta gráfica está poco en el comienzo del año 2020. En tamaños, como era de esperar, en principio pues se descubrían aquellos objetos que eran del orden de kilómetros. Aquellos que eran un poco más grandes, en este caso más grandes de 140 metros, pues igual fueron los que se descubrieron primero. Pero conforme se van avanzando tanto las tecnologías en las cámaras de detección como los telescopios, que cada vez son mayores, entonces se aumentó la capacidad de detectar asteroides más pequeños. En este caso es el año de descubrimiento, con respecto a la cantidad de objetos. Aquí está hasta el 14 de mayo del 2021. En esta ya no solo nos muestra lo que es los asteroides próximos a la Tierra. Aquí es excentricidad con respecto al semieje mayor. Cuando tenemos una excentricidad cercana a cero, pues tenemos una órbita casi circular. Entonces el semieje mayor correspondería casi con su distancia al Sol. Entonces vemos los que están cercanos a la Tierra, cruzadores de Marte por aquí. Y esta parte de aquí pertenece a el cinturón principal de asteroides. Esta parte que vemos aquí son los troyanos de Júpiter. ¿Qué es lo interesante que vemos aquí? Estos huecos. Esos huecos se denominan los huecos o gaps de Kirkwood y básicamente son resonancias orbitales. ¿Qué es esto? Por ejemplo, aquí en el C31, algún objeto que esté por aquí orbita 3 veces en cuanto Júpiter orbita una vez. Un objeto que esté por aquí orbita 5 veces en cuanto Júpiter orbita 2 veces. Y así con la analogía con los otros dos. Lo que vemos es que estas zonas están vacías, pues son como que no, o sea, a Júpiter no le gusta que esté por ahí y lo que hacen estas resonancias es
sacar los objetos de estas órbitas, de estas regiones, ya sea que los avienten para otra dentro del mismo cinturón hacia regiones más largas o regiones más cortas. Entonces, por eso, el catalogar los objetos cercanos a la Tierra no es una cuestión de que, ya vimos todos los que están. No, generalmente esto es continuamente siendo alimentado, ¿no? La región interior del sistema solar es continuamente siendo alimentada por nuevos objetos. De aquí que aunque estén catalogados los objetos mayores, si en una de estas aquí un objeto del orden de kilómetros cae y no lo empujan en algún momento, pues puede ser que se vuelvan a detectar los objetos de orden kilométricos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacen para descubrir los objetos en movimiento, sobre todo estos proyectos de detección que vimos anteriormente? Básicamente, primero adquieren las imágenes, dentro de las imágenes identifican los posibles objetos en movimiento. Una vez que los identifican y los comprueban, les detectan su posición en una astrometría, como vimos cómo se utilizaban las coordenadas. Una vez que se tiene su posición y su trayectoria, se compara con la base de datos actual, generalmente es controlada por el mismo Planet Center, son las iniciales. Y si este objeto no está dentro de la base de datos, se realizan más observaciones para tratar de refinar la órbita. Y una vez que esta órbita es refinada, ahora sí se le asigna una denominación como la que vimos anteriormente. Para ver cómo es un poco más el proceso, así muy general, voy a utilizar algunas imágenes que tomé de este troyano Antenor en San Pedro Mártir con el telescopio de 2.1 metros el 17 de marzo del 2019. Como detalle característico, este objeto ya tenía otras designaciones. Pues aparentemente ya se le había determinado una órbita, pero a veces no es tan correcta, tan estable y se pierden. En este caso el objeto se perdió no solo uno, no solo dos, no solo 3 veces fue que se perdió el objeto. Cuando ya se consigue una órbita bastante muy confiable, entonces sí se denomina un número. Ya después, la Unión Astronómica Internacional también designa nombres a estos asteroides. En este caso, pues ya tiene nombre. También si vemos por el número, pues fue uno de los primeros con designación. También ya fue lejanos años en los que fue detectado. Este objeto es grande y generalmente es brillante. Aquí tomé una imagen. 6 horas después tomé otra imagen. Aquí sería como el juego de encuentre la diferencia. Básicamente, pues está aquí como una flecha, la vemos. Aquí hay 3 y aquí solo hay 2, como que falta algo aquí. Aquí hay 2, como que falta algo aquí. Entonces, básicamente podemos ver que este objeto se movió de aquí para acá. Está aquí, caminó hasta acá, caminó aquí. Entonces, nomás el blink, parpadeo para ver cuál fue el objeto que tuvo. Como este objeto lo observé para cuestiones de fotometría, obviamente tengo todas las imágenes, pero esto es lo que harían o lo que hacen los survey. Toman unas imágenes en un campo, van a otra, se mueven a otro, se mueven a otro y después de alguna media hora o horas regresan al mismo campo para ver si existe una diferencia en movimiento. En mi caso, pues como era un objetivo diferente, pues tengo todas las imágenes. En este pequeño video, cada segundo consta de 10 imágenes y cada imagen consta de 100 segundos de integración. Entonces el video total son más de 6 horas. Si vemos, aquí hay otro objeto. Voy a regresar, ponerlo de nuevo. Aquí, este es más tenue. Generalmente nos ocurre, nuestro objetivo es uno, pero generalmente aparecen más objetos. Entonces una cuestión interesante, como dije, es que esta imagen la obtuve con 100 segundos de integración. Esta otra imagen son 200 imágenes sumadas de 100 segundos. Entonces son como quien dice 5 horas y media de integración. Al aumentar el tiempo de integración, podemos aumentar el límite de los objetos que podemos detectar. Si vemos, por ejemplo, en esta región, aquí no vemos nada. Sin embargo, aquí ya aparecieron muchos objetos que no aparecen en una imagen individual. Entonces, no podemos hacer esto en una imagen simple, digamos, ponerle 5 horas de integración porque los detectores se saturan. Entonces, esto se realiza más que nada con suma de imágenes. Y aquí, como vemos interesante, es la trayectoria del objeto. Aquí es bastante brillante. Obviamente eran otros objetivos. Y aquí este objeto
tenue y débil, que era el otro que vimos en el video. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? Synthetic tracking, o bien trayectorias sintéticas. ¿Qué es lo que hacen las trayectorias sintéticas? Supongamos que aquí este objeto realmente no fuera visible. Si yo hago la suma de imágenes, al estar sumando, pero el objeto se mueve, realmente no deja rastro. Sin embargo, ¿qué pasa si yo hubiera hecho trayectorias sintéticas en diferentes direcciones? Hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. En todas las direcciones con diferentes velocidades. En algún momento, alguna de las trayectorias iba a coincidir con este asteroide que no era visible y lo iba a hacer visible por aumentar con el tiempo de integración, aumentar el límite de magnitud. Pues básicamente es esa la idea que está detrás de las trayectorias sintéticas. Es ahora sí que una técnica reciente, no tiene más de 10 años, en 2013 que aparecieron los artículos. Nosotros utilizamos este software de Daniel Parrott, Tycho Software. Aquí están tanto el descarga del software como sus manuales y sus videos. Pero utilizamos con imágenes del proyecto de DOTI, de San Pedro Mártir, y digamos, funciona bastante bien. Solo que sí requiere ciertas requerimientos, perdón la redundancia, computacionales para funcionar. Y justamente nosotros estamos tratando de realizar nuestro propio proyecto un poquito más amigable, ¿no? Más a nuestras características con respecto al TAOS 2, que hablaré un poquito más adelante. Entonces, como mencioné, las trayectorias sintéticas básicamente es sumar, pero en la dirección del asteroide. Aquí vemos el más brillante. Este punto es porque tal vez dejé la primera imagen sin sumar. Entonces se ve más brillante. Aquí vemos la otra trayectoria del otro objeto. Lo contrasté un poquito más para ver mejor. También hice la suma en esta otra dirección. Aquí está. Si comparamos, aquí nomás hice 70 imágenes. Aquí sí son 200, aquí son 70 imágenes. ¿Por qué hice nomás 70? Porque si hubiera sumado más, esta estrella se hubiera quedado sobrepuesta junto con el asteroide. Entonces lo hice más por cuestión de visualización. Sin embargo, aquí ya tenemos algunas pistas de cómo proceder. Entonces, cuando generemos todas las trayectorias sintéticas, que deben de ser así que bastantes, vamos a buscar por puntos, por líneas que no sean paralelas al resto de las estrellas. En principio sabremos un poco la posición de ellas. Y también, supongamos que este asteroide quedó embebido, supongamos que está aquí dentro. La estrella en principio debería tener un flujo, no necesariamente, hay estrellas que son variables, pero en principio ese flujo no es que fuera tan evidente como si tuviera un asteroide. Si por aquí está embebido, hay un flujo constante y en algún momento el flujo aumenta. Entonces, esas subidas de flujo también sería interesante buscar. Entonces, las aumentos de flujo, los puntos y las líneas que no son paralelas al resto. Aquí nada más para demostrar cuando compara uno con los objetos, digo, ok, aquí está un objeto. ¿Será que es nuevo? ¿Será que es conocido? En este caso, utilizando Aladdin, este programa, me muestra pues, que ya es un objeto conocido. De magnitud, tenía 3 magnitudes de diferencia, aproximadamente 50 veces más brillante Antenor que este otro. También como dato interesante aquí que reparé es que las imágenes fueron tomadas en el 2017. Sin embargo, ¿qué pasa si mi campo fuera más grande y hubiera observado para acá? Acá hay un objeto que en su momento no estaba conocido, que se conoció hasta el 2020. La cuestión es que en ese momento este objeto tenía magnitud 24, pero realmente más débil incluso de lo que vimos en la tabla de las detecciones de los proyectos. Aquí hice un zoom, nomás para ver que coinciden las trayectorias y ver cuál objeto es cada uno. Entonces, ahora hablar un poquito del proyecto TAOS. Después regreso para la cuestión de los synthetic tracking. ¿Por qué es importante TAOS? Bueno, porque para empezar estoy adscrito a ese proyecto y en principio también va a detectar objetos o cuerpos menores, aunque estos son transneptunianos y con una técnica diferente. TAOS 2 es el sucesor de TAOS 1. También las siglas cambiaron un poquito, ¿no? De un survey de ocultación automatizado transneptunianos. Antes era como el proyecto era solo taiwanés y americano, pues tenía este nombre. El proyecto anterior tenía 4 telescopios, ahora solo tiene 3. El diámetro era de medio metro, ahora son de 1.3 metros. La ubicación del lugar, observatorio de Lulin, en Taiwán, y ahora pues en San Pedro Mártir.
en el Observatorio Astronómico Nacional. Noches promedio de observación. En el caso de San Pedro Mártir son 250 con noches claras y, digamos, fotométricas. En el caso de espectroscópicas, a que se puede observar, mejor no son tan limpias, es más del 80% de las noches del año, entonces son muchísimo más tiempo el que se puede disponer. Aquí no conseguí la magnitud del brillo del cielo, pero para poner en contexto, San Pedro Mártir a veces lo ponen como el tercero o el cuarto lugar. Una cosa es segura, está dentro de los 5 lugares con mejor cielo para la observación astronómica en el mundo. Entonces su cielo pues es bastante claro. La cadencia es de 5 Hz, aquí se me olvidó poner Hz, que son 5 imágenes por segundo. Ahora TAOS tomará 20 imágenes por segundo para tratar de detectar objetos transneptunianos. Como dice aquí, tiene el objetivo de detectar ocultaciones estelares por pequeños cuerpos del cinturón de Kuiper, más o menos con este diámetro. Entonces el objetivo, eso no indica que pueda detectar obviamente objetos de mayor tamaño. Pero que como estos objetos son pequeños, pues se requiere realmente bastante cadencia, o sea, observaciones muy rápidas para poderlos detectar. Entonces, según de la teoría, que podemos encontrar aquí en Matthew y en todas las referencias que están ahí, se esperan esta cantidad de eventos en cada estrella por año de objetos del cinturón de Kuiper. Entonces, para compensar esta cantidad, pues entonces se observa una mayor cantidad de estrellas. Como el tiempo del evento es muy corto, 20 milisegundos, entonces se observará a 50 milisegundos para tratar de detectar estos objetos. Y como vimos, pues también ayuda a conocer la distribución de objetos pequeños, a distribución de cometas, a entender sobre el sistema solar, pues también tiene la importancia científica, ¿no? Estos objetos, por ser pequeños y por estar tan distantes, tienen magnitudes bastante débiles. Incluso los telescopios más grandes terrestres difícilmente conseguirían detectarlos. Por eso se tiene que utilizar una técnica diferente, que es la ocultación estelar. La ocultación estelar es como si fuera un eclipse. Haciendo la analogía, tenemos una estrella muy distante, un cuerpo menor pasa justo enfrente de la línea de visión entre el planeta y la estrella, y si conocemos dónde está distribuida esta sombra, dónde va a pasar, podemos colocar observadores, y si observamos el evento, estos observadores nos pueden dar información. Aquí está la imagen, por ejemplo, del TNO Chariclo, que con este tipo de ocultaciones, creo que las observaciones eran de 0.1 segundos, se consiguió detectar que este objeto tenía anillos. El primer objeto o planeta menor con anillos detectado. Otro ejemplo fue este, que por el año, como ya vimos cómo se le designa, perdón. También en su momento, cuando era para la observación de estas ocultaciones, se le denominaba Ultima Thule, aquí está una I de más, y su nombre oficial que tiene ahora es con este número y Arrokoth. Las ocultaciones hechas en Argentina, así que las cuerdas, se le llama cuerda a cada línea, mostraban que tenía un objeto, no sabían si era un objeto binario o un objeto, digamos, pegado, ¿no? En contacto. Cuando la sonda New Horizons pasó en enero del 2019, entonces consiguió tomarle una foto a este objeto y pues ya vio que realmente encajan. Y generalmente es así, ¿no? Cuando se conocen la sombra, la trayectoria, posicionas observadores, si observas una buena cadencia, puedes obtener un tamaño, al menos una forma bidimensional. En el caso de objetos con atmósfera, como los planetas, como Plutón, puedes tener información sobre la atmósfera, como ya vimos, incluso de anillos, sistemas múltiples, si son binarios, triples, y también nos ayuda en la refinación de órbitas. Pues todo esto es muy importante con las ocultaciones estelares. Últimamente hay bastantes predicciones de ocultaciones gracias a este satélite Gaia, que, como dice aquí, su objetivo es medir las posiciones de todos los objetos con brillo menor a magnitud 20. Entonces, estrellas bastante débiles tendrán una posición bastante precisa. En diciembre del 2020, del año pasado, se liberaron más de 1.800 millones de posiciones estelares, o en otras palabras, 1.800 millones de estrellas con su posición estelar. Teniendo toda esta cantidad de estrellas con posiciones bastante correctas, como vemos aquí, para aquellos objetos que son más brillantes, medirá la precisión con una precisión de 24 microarcosegundos. Poniéndolo en otro contexto, es comparable medir el diámetro de un cabello humano a una distancia de 1.000 kilómetros. Son mediciones bastante precisas y esto pues nos da hincapié para
para hacer estas predicciones de objetos menores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con Taos? Taos está buscando objetos que sabe según la teoría que están ahí, pero pues no los puedes ver. Entonces no sabes en qué momento va a ocultar una estrella. Entonces son ocultaciones fortuitas, en diferencia a las anteriores que son ocultaciones predichas. Entonces si no sabes qué va a pasar por ahí, pero de repente, pues, pum, detectaste. ¿Cómo saber que este objeto era de cierto tamaño? Entonces esto se consigue por los efectos de difracción. Por ejemplo, aquí del mismo artículo de Matthew Lehner y colaboradores, vemos que la escala de Fresnel está dado por la longitud de onda de observación, que lambda, y por la distancia entre el observador y el objeto. Entonces, lambda, la observación va a ser de 600 nanómetros en los casos de Taos, y una distancia promedio típica de un KBO a nosotros, un objeto del cinturón de Kuiper, 43 unidades astronómicas, o sea, puede ser menos, puede ser más. Solo para ponerlo en contexto, pues da una escala de Fresnel de 1.4 kilómetros. Aquí en el mismo artículo vemos un objeto de 3 kilómetros, la difracción que ocasiona. Cuando se modela la difracción, pues tiene este patrón. Anteriormente Taos 1 mostraba 5 Hz. Entonces, si coincidía el tiempo con la ocultación, se esperaría ver la línea negra. Si estaba un poquito desfasado, sería esta línea punteada. Con Taos 2 a 20 Hz, 20 imágenes por segundo. Si coincide en tiempo con la ocultación, vemos el patrón va a ser más parecido al real. Y en caso de desfase, pues un poquito diferente. Pero estos patrones de difracción, al detectarlos y analizarlos, nos pueden dar una idea del tamaño de los objetos. Obviamente involucra muchísimas cosas más, no más parámetros, pero solamente para dar una idea que se pueden obtener información por los efectos de difracción de estas ocultaciones. Y aquí, para regresar a lo que estábamos, lo interesante de Taos 1, pues que ya midió, se sabe la magnitud que tiene. En este caso, en el eje X tenemos la magnitud en el filtro R y la señal a ruido. Dijimos que la señal a ruido, para empezar a detectar asteroides, ya es a partir de 3. Para cuestiones fotométricas, pues de 10 en adelante. Si es para medir magnitudes absolutas, pues se requieren así que de decenas o centenas de señal a ruido. Pero en el caso de detección, requerimos 3. Y lo que se espera observar con Taos es un poco más de 16.5 en R con 0.05 segundos de integración. Ahora tenemos ese límite de 16.5. ¿Cómo aumentamos el límite de observación? Para aumentar un límite, una magnitud, hay que aumentar el tiempo por aproximadamente esta cantidad de veces, 6.25. Esta imagen aquí fue observada justamente por un objeto para refinarle la órbita. El objeto tenía 22.5 en magnitud en R y tenía solo 20 segundos de integración cada imagen. Entonces se consiguió observar con 20 segundos este objeto. Si quisiera aumentar a 23.5 la magnitud límite, tendría que multiplicar el 6.25 por el tiempo de integración. En este caso es poco más de 2 minutos, para tener un objeto un poco más brillante, poder ser visible. Obviamente en este caso, como se va moviendo, voy a hacer un poquito atrás y adelante para que se vea cómo se va moviendo. En esos 2 minutos, pues ya habrá avanzado más de 6 veces 6 cuadritos. Obviamente no integra la misma región. Entonces aquí es donde es interesante que en el caso de una trayectoria sintética, ahí sí se estaría acumulando en la misma región, en cuanto a las estrellas son las que aparecen movidas. Si lo ponemos en contexto de Taos, dijimos 16.5 con 0.5 segundos, hacemos estas ecuaciones, y para obtener un 20.5 requerimos 76 segundos. Para tener un 21.5, menos de 10 minutos. Entonces, si me voy más allá, hasta 23.5, con 5 horas de integración sería suficiente. En el caso de Taos, los telescopios son 3 telescopios y cada campo es de 5.3 grados cuadrados. Para ponerlo en contexto, serían casi 2 veces y medio la Luna por casi 2 veces y medio la Luna. Este cuadrito son las imágenes que estoy utilizando ahorita para explicar. Entonces, si vemos el tamaño con respecto a la Luna y con respecto al que va a observar Taos, pues obviamente es muchísimo más grande. Pero aunque sea mucho más grande, cada campo se espera observar entre 4 o 5 veces por noche, dependiendo si en invierno duran más, en verano duran menos. Pueden ser 4 o 5 campos. Cada campo va a durar por 2 horas y cada campo por 2 meses. A los 2 meses se cambia otro campo, a los 2 meses se utilizan otros campos.
Entonces, al final del año obtendremos 30 campos diferentes. Si multiplicamos esos 30 campos por el tamaño del cielo, tenemos esta cantidad total por año que se observaría, 159 grados. Pues suena bastante, ¿no? Pero cuando comparamos con el cielo total, pues realmente hacemos las cuentas, nos da 0.24% del cielo. Entonces, es muy poco, pero la ventaja es que los campos seleccionados para TAOS 2 están cerca del plano de la eclíptica y es donde hay mayor probabilidad de detectar estos objetos. Entonces, como dijimos, aquí los planetas, la mayoría de los objetos están en el plano de la eclíptica, dominado por el Sol. Entonces, se espera que ahí se encuentren más objetos, por eso la intención de observar hacia esas regiones. Entonces, a pesar de que es una poca cantidad, sí esperamos observar algunas. El problema, como vimos ahí, de que se requerían hasta casi 6 horas para una magnitud 23.5, y si cada campo observa por 2 horas, 2 horas por 3 telescopios, en el mismo campo tenemos 6 horas de integración, pues no es así, no es que tengamos las 6 horas. TAOS no observará el campo completo. Supongamos que este fuera el campo seleccionado, TAOS 2 va a observar solo las estrellas individuales. Aquí las cajas no tienen el mismo tamaño, pero obviamente en el proyecto sí tienen el mismo tamaño. Esto nomás dice para ilustrar. Pues solo las estrellas individuales serán observadas. Entonces aquí pierdo información de cualquier otra cosa. La idea es que justo cuando se ponga el telescopio en el campo, se observen algunas imágenes, tal vez entre 5 o 10 imágenes de 1 minuto, ya sea al inicio, después, o 5 antes o 5 después. Eso está todavía por definir, pero sí obtendremos imágenes del campo completo. Entonces, esto se hace de esta manera porque el campo es grande, son 20 imágenes por segundo, son 124,000 imágenes por 2 horas, multiplicado por el número de campos. Entonces, una información bastante grande. Okay. Se espera que dé por 2 terabytes de información por noche. Entonces, es bastante. El hecho de tener las imágenes completas y que sean pocas, para mi caso, es más factible trabajarlas. Volviendo a poner en contexto, ahora TAOS, telescopios de 1.3, con respecto, por ejemplo, el Catalina Sky Survey y el Pan-STARRS, que son los que más están dominando, pues campo comparable, entonces no está tan despreciable. La magnitud, digamos, 50 minutos, en el caso de que tenga 10 minutos por noche por 3 telescopios, tendría 30 minutos, entonces ya andaría pegándole a la magnitud 22, pues también es comparable. La única diferencia es que pues mis campos son fijos. En este caso ellos barren hacia un lado, barren hacia otro. Yo sí tengo que utilizar simplemente los mismos campos y utilizar la técnica de synthetic tracking. Entonces, ¿qué pretendemos hacer? De una manera así resumida, procesar las imágenes. El procesar las imágenes es quitarle todos aquellos artefactos que pueda tener, ya sea por la electrónica y por el cielo. Estos se utilizan imágenes de calibración. Una vez que se limpian las imágenes, pues como coloquialmente se dice, ya limpias, podemos realizar la astrometría. Al realizar la astrometría tenemos la posición del cielo. Cada píxel de nuestra cámara corresponde con una coordenada en el cielo. Después sumamos las imágenes y creamos las trayectorias sintéticas. Pues tanto la suma como suma en diferentes direcciones para crear esas trayectorias. Ya que tenemos todo el conjunto, que también se espera sea bastante, el conjunto de sumas de trayectorias, entonces sí entran en juego la detección. ¿Cómo vamos a detectar? Detectar puntos, detectar líneas antiparalelas, detectar subidas de flujo dentro de la misma región. Además de en aquella sumada, donde no se mueven las estrellas, detectar también estrellas en la imagen sumada. Entonces, todo esto es lo que pretendemos hacer para encontrar estos asteroides. Una vez que vemos que hay este tipo de cosas, pues vamos a ver si son objetos en movimiento. A lo mejor puede ser un píxel caliente, puede ser un rayo cósmico que de repente, entonces, corroborar que sean objetos en movimiento. Una vez que se corroboran, pues sacar su posición y comparar con la base de datos de objetos en movimiento. Y en caso de que sea un objeto que no está en la base de datos, realizar su astrometría, en este caso la trayectoria del objeto con mayor precisión, e enviar el formato al Minor Planet Center para seguimiento de este objeto. En ese momento aún no se determina que es un nuevo objeto, sino hasta que se le refine realmente la órbita. Pero eso ya se hace con otros telescopios. Se pueden utilizar los otros telescopios de San Pedro Mártir, por ejemplo, el 2.1 metro. Estas partes que coloco aquí en verde
lo que vamos a utilizar, que estamos pretendiendo utilizar, es inteligencia artificial. La inteligencia artificial se encargará de hacer este tipo de detecciones. Entonces, en este caso, es que ustedes estarán más interesados en esos detalles. A mí me corresponde más apegado a lo que es la astrometría, lo que es la fotometría, lo que es el envío de reportes, la programación. Aquí cuento con 2 colegas del proyecto TAOS. Es el maestro en ciencias Edilberto Moreno, doctor en ciencias de la computación Benjamín Hernández. Entonces, él es el que está encargando básicamente de la programación. Aquí tenemos ya publicado este artículo que hace la fotometría justamente para las imágenes de TAOS, las que se esperan obtener, que son bastante información. Se espera que también se debe procesar en un tiempo rápido. Entonces, este programa ya hace la fotometría. A partir de ahí ya podemos procesar las imágenes y sacar también la astrometría. Entonces, a partir de ahí, justamente estamos para tratar de hacer una continuación, si no de ágil, digamos una versión nueva con respecto a la trayectoria sintética. Se utiliza programación C, RStudio, entre otros, MATLAB, y Benjamín Hernández, como dice aquí, él desarrolla algoritmos bioinspirados. Él justamente también desarrolló el descifrar los patrones de difracción que se encuentran en las ocultaciones, tratar de identificarlas dentro de las curvas de luz y saber qué objeto es. Esto también se utiliza inteligencia artificial y él será más el encargado en esta situación. Si en algún momento tienen algunas dudas o comentarios más en específico a estos detalles, igual en la página de TAOS, estas imágenes son tomadas de la página de TAOS, pueden contactar sus correos y escribirles con toda confianza. Igual en la cuestión que es de fotometría, de las propiedades de los asteroides, también pueden escribirme con toda confianza. Entonces, como conclusiones, estamos en esta etapa inicial del proyecto. La idea es clara. ¿A dónde queremos llegar? Claro que lo tenemos también. Lo más seguro es que vamos a encontrarnos muchos obstáculos. Entonces, estamos con toda la actitud para afrontarlos. Se tienen experiencia para justamente todos los pasos, solo que por separado. Digamos, como dije, Benjamín es experto en inteligencia artificial, Edilberto en la programación, a mí tengo experiencia en la parte de la fotometría, los procesos fotométricos, nomás hay que empezar a encajar las piezas, ¿no? Al final, el algoritmo que está diseñado para TAOS debe trabajar para cualquier conjunto de datos de cualquier telescopio y de una manera semiautomática. ¿Cómo? Pues simplemente aquí están las imágenes, tú haces todo, haces el procesamiento, haces la astrometría, haces las curvas sintéticas y me dices dónde hay. Y al final de cuentas, pues ya nomás era revisar si estas detecciones de anomalías, de puntos, de rayas, corresponden realmente con objetos y enviarlo, ¿no? Entonces, se espera que sea prácticamente semiautomático. Las referencias y pues muchas gracias por la invitación. Aquí está un video de la página de TAOS donde muestra que es ya 3 años anterior, pero muestra la ubicación de los 3 telescopios y el proceso ese que se ve ahí es el de 2.1 metros. Y estos similares, los 3 iguales, son los 3 telescopios de TAOS. Ok, doctor, pues muchas gracias por su plática, muy interesante, sinceramente. Y pasamos ahora a la sección de preguntas. Entre los participantes, entre los espectadores, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacerse al doctor? Ya sea por medio de la sala de chat o si gustan levantar la mano para tomar el micrófono. Ok, hay una pregunta de Alejandro Costa. Dice, ¿son relevantes las observaciones astronómicas de aficionados para el descubrimiento y caracterización de cuerpos menores? Son bastante relevantes, tanto que si han escuchado de cometas descubiertos, por ejemplo, últimamente el Borisov. Borisov es una persona, es un astrónomo aficionado que tiene su propio telescopio, su propio observatorio. Entonces, él en principio no es profesional, no trabaja para una institución, sin embargo, pues le gusta y ha detectado varios, o sea, no es el único detectado, ha detectado varios cometas. Entonces, es muy importante, sobre todo en lo que mencioné en esta parte. Voy a trazar un poquito. Si están viendo mi pantalla todavía, ¿verdad? Sí. En esta parte de aquí.
las ocultaciones. A veces cuando las estrellas son brillantes, la que se oculta, telescopios de 15 centímetros, 20 centímetros son utilizados con las respectivas cámaras para utilizar este tipo de observaciones y obtener este tipo de información que es bastante relevante. La precisión, cuando se tienen tiempos de integración cortos de los tamaños, de las formas, son del orden de pocos kilómetros. Si comparas que estos objetos miden cientos de kilómetros cuando están lejanos, entonces es una precisión bastante exacta. Y los aficionados contribuyen bastante con esta observación. Muy bien. Otra pregunta. Dice, ¿cómo afectan los solares o eclipse en la observación? Me imagino que se refiere a eclipses solares en las observaciones. Más, ¿cómo sería en el contexto de la pregunta? Porque el eclipse solar obviamente ocurre durante el día, ¿no? En este caso, la mayoría de las observaciones que hacemos fotométricamente pues son en la noche. Ujú. Y pues realmente no, en ese sentido no tendría efecto, pero no sé si a lo mejor es en otro contexto la pregunta. ¿Está bien la respuesta, Ángel? Ok, muy bien. Justo en ese contexto. ¿Alguien más que quiera preguntar? Aprovecho nomás para Sí. justamente Ujú. buen punto que de eso de la ocultación, perdón, del eclipse que es durante el día. Durante el día pues no observamos. Si recuerdan el meteorito de Chelyabinsk, pues fue durante el día. Pues realmente ahí, aunque fuera visible, aunque tuviera una magnitud brillante, pero si es durante el día, pues ni cómo observarlo, ¿no? Entonces ya Sí. lo vemos cuando ya está dentro. Entonces también es una parte interesante, ¿no? Que muchas veces podemos cubrir todo el cielo durante todo el día. Ujú. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, el creciente aumento de satélites en la órbita terrestre ocasiona problemas en las observaciones astronómicas. Creo que va relacionado a lo de ahora el Starlink, creo que se llama Sí, sí. los satélites de Elon Musk. Sí, exactamente. Sí es un problema porque realmente son bastantes, son brillantes. Y si, imagínate que tengamos un objeto tan relevante como este que está en la imagen, Mm, y de repente a la hora que vas a observar la estrella te empieza a pasar la constelación de satélites, pues sí es problemático, sí, es un poco preocupante. Pierdes el evento, pierdes información. Entonces. Bueno, esta es una pregunta mía. Con respecto a eso, ¿no hay algún ente regulador que, pues permita o no, no permita un número determinante de objetos de satélites que estén circulando en la Tierra? No hay algo que lo limite o que lo prohíba. Bueno, que prohíba no, pero pues, yo creo que ya no, pero pues que lo limite, por así decirlo. Como tal desconozco, sé que o sea, la comunidad astronómica sí se ha puesto quejas, ¿no? Al respecto. Me imagino que en algún momento conforme se sigan enviando más, pues sí va a haber, ahora que tal vez algún comité, algún ente regulador. Soy sincero, desconozco si existe como tal, pero si no existe, no tardará en aparecer. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Ok, un comentario dice, comentó acerca de de la posibilidad de extraer recursos naturales de asteroides. ¿Cuáles proyectos hay a corto o mediano plazo? ¿México tiene algún papel para ello? Corto, mediano plazo, no he visto. Lo que he escuchado, por ejemplo, hay un asteroide 2011 UW158 que está hecho de platino y pues muchos le pusieron el ojo encima. Entonces, en algún momento, si ves las misiones espaciales, generalmente se hacen para 3, 4 años. Para este tipo de cosas, en algún momento cuando se debe haber algo formal, seguramente no creo que sea para antes del 2030, pero en una de esas nos sorprendemos y generalmente puede ser que sí, ¿no? Alguien ponga la lana y vámonos para allá por ese asteroide a recogerlo. Sí, creo que sí habría mucho interesado. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, cuando programan una observación, por ejemplo, de unas 4 horas, ¿cuánta información en gigas manejan o qué procesos siguen para liberar espacio? Y si se guardan todos los datos durante las observaciones. Te voy a responder respecto a la experiencia en San Pedro Mar. Entonces, los datos que generalmente observo para fotometría
no son tan pesados, no tengo más de medio giga por noche. Entonces, eso, después de que el observador se lleva sus datos, pues igual se libera. Entonces, no hay tanto problema con eso. En el caso de Taos, que es un proyecto grande, y como mencioné que son 2 teras por noche, ahí sí, dentro de los recursos del proyecto, se designa para almacenamiento, porque sí se debe tener la grande cantidad, además de tener un respaldo. O sea, no solamente lo tienes en un lugar, traes tus datos y por alguna manera, algún error o algo se te borra, ¿qué haces? ¿Perdiste? Entonces, en varios tiene que estar con copia, al menos en otro lugar. Entonces sí se invierte dinero para lo que es el almacenamiento, para la transferencia, ver cómo transfiere, que son cantidades grandes. Pues el hecho, como dijimos ahí, del programa de AFI para procesar, que tiene que procesar rápido, no solo tiene que procesar rápido, también si tienes que extraer los datos de donde se observaron, también tiene que ser la transferencia rápida. Entonces, sí, todos estos aspectos sí involucran así que una buena parte del proyecto para administrarlo, para programarlo. Entonces, sí lleva mucha cosa. Ujú. Y justamente yo, revisando la página de Taos hace unos días, me di cuenta que, bueno, hay una persona encargada, ¿no? Un científico de datos enfocado en toda esa logística, por así decirlo, de los datos, toda esa administración de los datos. Y pues De sí, el reto que hecho, hace la perdón que te aprobación. interrumpa, los dos que están colaborando aquí en este proyecto, que son Benjamín y Edilberto, en la parte de Ensenada, ellos son los encargados de esta parte de almacenamiento. Perdón la interrupción. No, 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 no se preocupe. Ok. Eh, bueno, entonces, alguien más que tenga una pregunta, si gusta. Pues mientras se animan, alguien más a preguntar. Tengo una pregunta anotada. Era con respecto a la toma de los asteroides del cuerpo menores. Entonces, creo que usted mencionó que muchas veces los cuerpos menores, o por ejemplo los asteroides, por así decirlo, se detectan cuando están realizando observaciones por así decirlo, de estrellas, ¿no? Ujú. También creo que mencionó con respecto de que hay algunos asteroides que se pierden al momento de estar haciendo las observaciones. Estos, ustedes ya tienen, sí, para volver a localizarlos, continúan con ya las épocas de observación o las observaciones que ustedes ya tienen, no sé decirlo, ¿siguen alguna metodología o es como que tienen un tiempo definido para volver a observar en algún otro punto? ¿O cómo es ese para volver a encontrarse ese objeto? ¿Cómo sería Así de manera general, si lo perdiste, ya difícilmente lo vuelves a encontrar. Entonces, lo que hacen los proyectos, pues siguen escaneando el cielo, siguen volteando el cielo todas las noches, Ujú, la mayor parte del cielo que puedan observar. Supongamos, hay un candidato, entonces, ok, lo ponen como candidato y tiene una magnitud débil. Y conforme la trayectoria provisional, ok, puede pasar por aquí, pero en los próximos días va a tener este brillo. Va a pasar a lo mejor 3 días más y es un error mayor de la trayectoria y un brillo menor. Entonces, el Minor Planet Center, la página encargada, ahí pone en sus circulares, los pone como objetos de prioridad. Entonces, tú puedes entrar al Minor Planet Center y ver esta página de objetos que necesitan observación urgente. Entonces, aquellos que se van a perder, ya sea en brillo o que tienen la órbita menos refinada o ambas. Entonces son los que se les da prioridad para que observen los objetos. Si viste, por ejemplo, creo que lo puse más adelante, la imagen esta. Era un objeto que requería observaciones justamente para no perderlo. Ya tenía un valor que es 2018 PZ21. Aunque tenía ya una designación, se requerían observaciones para refinar su órbita. Entonces, colaboro con una persona en Italia, Marco Micheli. Generalmente cuando tengo observaciones le comento y él me manda los objetos que son interesantes, aprovechando un objeto de tamaño. Entonces, al principio de la noche, que tengo unos minutos, o al final, utilizo para observar estos objetos y así que ayudar con la refinación de órbitas, o en el caso de recién descubierto, con la determinación de órbitas. Pero sí, sí existe una página donde hay una lista y te dicen, estos son prioridad porque si no se nos pierden. Y si se nos pierden, pues ya no hay cómo recuperar. sí, imagino.
Ok, bueno, muchas gracias por la respuesta. Hay otras preguntas aquí que dice, al momento de detectar los objetos, se toma en cuenta el tiempo que tarda la luz en llegar al telescopio para hacer una medición correcta de la posición real del objeto, tomando en cuenta que existe un retraso por la distancia y el tiempo que tarda la velocidad de la luz que refleja el objeto en llegar al sensor, o se descarta dicho retraso por ser objetos que están muy cercanos. Se toma en cuenta. Buena pregunta. Sí, se toma en cuenta. De hecho, esta distancia o este tiempo se le llama distancia luz o tiempo luz. Pues lo que tarda en recorrer justamente la velocidad de la luz. Recordemos que pues, los objetos no tienen brillo propio, sino que es el reflejo de la luz solar. Y este reflejo pues depende del tamaño, de la forma, de las características superficiales del objeto. Pero sí se llevan, cuando es la astrometría, que es la posición de los objetos, sí se lleva en consideración para obtener una mejor precisión en la órbita. Ujú. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es, en cuestión tecnológico, ¿qué necesidades ve en los próximos años? Y si esto se puede desarrollar en México. En cuestiones tecnológicas, me imagino. En cuestiones tecnológicas, bueno, en San Pedro Mártir pues, que se trata de seguir avanzando, ¿no? Por lo que vi desde que llegué en los últimos años, por muchos años hubo solo 3 telescopios. Ahorita sí te encuentras inversión extranjera. Lamentablemente, pues como país, como inversión sí nos falta bastante. Entonces tenemos que recurrir a la inversión extranjera, como lo vimos con el proyecto TAOS. Justamente aquí en Taiwán es el que pone la mayor cantidad de recursos. Entonces, pero ya hay más telescopios. Está DOTI, está Scientex, está TAOS, y hay un proyecto de un telescopio de 6.5 metros. Entonces, en principio se busca la manera de pues, actualizarse, ¿no? Ujú. Y a nivel mundial, pues vienen los telescopios gigantes, ¿no? De 40 metros, de 30 metros, y está también el James Webb ahí a la vuelta de la esquina para sustituir al Hubble. Pues en principio hay áreas que sí van a ser cubiertas, pero en México, como tal, sí, digamos, con recursos propios, pues sí nos falta. Bueno, sabemos que obviamente hay otras prioridades, creo yo que Ujú. salud, educación, pero pues también parte de la ciencia ayuda mucho a un país, entonces sería bueno también que se invirtiera más. Claro, no, sí estaría bien. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Y bueno, mientras se anima otra persona, otra pregunta que tengo yo. Em, Hace rato mencionó que, o he estado escuchando durante la plática que menciona las órbitas de los objetos, determinar órbitas, pero no recuerdo si por ahí escuché que hay objetos que no tienen órbita. Realmente hay objetos asteroides que no tienen órbitas, ya pues, o todos los objetos deben tener alguna órbita, ya sea más grande o menor, con respecto a algún otro Sí, cuerpo. todos los objetos deben de tener órbita, incluso aunque no giren alrededor del Sol, como el caso de aquellos asteroides que aparentemente venían del espacio de otro sistema. Entonces ellos pasan del Sol, le dan la vuelta y se van lejos, ya no regresan. Pero al final de cuentas, esa es una órbita, no es una trayectoria. Básicamente la órbita pues es la trayectoria que siguen los cuerpos. Y sí, todos deben de tener órbita. Ok. Y creo que tenía otra. Ah, sí, algo que no sé si lo mencionó en la plática y que me llama la atención de ese tiempo es, ¿usted conoce más o menos cómo es la formación o cómo fue la formación, por ejemplo, del cinturón de asteroides? Eso me da curiosidad cómo es que hay un área que está cubierta de un montón de cuerpos de ese tamaño, de distintos tamaños, mejor dicho, y que están como en sincronía, por así decirlo. No sé, ¿usted tiene algún conocimiento sobre ello? Existen varias teorías, pero así de manera general, pues creo que es un cuerpo que no llegó a formarse por la interacción de otros cuerpos como Júpiter, con Saturno, principalmente Júpiter, ¿no? Que está ahí a un lado. Ya vimos Ujú. incluso cómo saca objetos de las diferentes resonancias, ¿no? Entonces básicamente es un cuerpo que no llegó a formarse. Sabemos que igual las teorías que los planetas se pueden formar de agregación de material, no se van juntando hasta hacer uno más grande. Conforme tienes más masa, puedes agarrar más fácil otros objetos, tienes más gravedad y atraes más objetos. Pero en este caso, pues los planetas gigantes no nos dejaron, ¿no? Que hubiera un planeta por ahí.
Hay otra pregunta. Dice, recientemente nos han cuestionado sobre el impacto social de las investigaciones que se realizan. En su área de estudio, ¿cuál sería el impacto? En este caso, al menos en este proyecto específico, como lo vemos, así que sí puedo involucrar, y de hecho más adelante está que hay que involucrar en la sociedad. Supongamos, esperemos que no acontezca, ¿no? Pero simulando un impacto en territorio nacional. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Qué hacer? Pues en esas cosas sí hay un impacto social y debe de haber una interacción social para dar a conocer, ¿no? Que no lo veamos ahorita, el que no parezca tan evidente, no significa que no ocurra. Pero incluso pues si vemos a veces algunas noticias o hay que las redes sociales están más activas, si hay la entrada de un bólido, se observa, ¿no? Entonces, se ven imágenes bonitas. Eso no, pues son muy bonitas, pues si te pones a pensar, en cualquier momento nos puede llegar un objeto y no estamos preparados, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Entonces, en algún principio sí hay que involucrarnos más con la sociedad, darles a conocer el tema, la importancia y pues, más que nada involucrarlo, ¿no? Ujú, sí, claro. De hecho, eso de que lo que menciona usted de que no hay no se sabe qué hacer. eh, Recuerdo inclusive algunas veces he escuchado que hay personas que piensan o que plantean el que, por ejemplo, si se acerca un cuerpo a la Tierra, mandar misiles y todo eso para destruirlo. Eso ya es más, no sé, ciencia ficción. Bueno, no sé qué tan posible o qué tan viable sea, porque digo, a lo mejor si es un cuerpo masivo, posiblemente los restos caigan de igual manera, ¿no? Y pueden causar también mucho daño. Entonces, no sé si qué tan viable puede ser esa solución que le dan muchos. Sí, sí, Eh, muchas soluciones ahí bastante complicadas. Como bien mencionas, igual pueden caer muchos objetos. Si el objeto es muy masivo, puede volverse a juntar, no sé, por gravitación se vuelve a unir y pues como si no le hubieran hecho nada. sí. Dice, a partir de la, otra pregunta, perdón. A partir de la creación de la Agencia Espacial Mexicana, ¿se ha apoyado más este tipo de investigaciones o no es prioridad para la agencia? Anteriormente sí había visto algunas convocatorias, pero es igual que como no sé si ustedes han visto por ahí el recorte que ha habido a los presupuestos científicos, pues entonces nos golpea a todos. Entonces, no es que sea culpa de la Agencia Espacial Mexicana que no quiera mirar o que se haga de la vista gorda, ¿no? Entonces, igual creo que todos sufrimos en ese ámbito. Anteriormente sí veía convocatorias de proyectos, realmente. Últimamente, como digo, todos estamos siendo afectados, pues se ve que no es la misma con la misma frecuencia. Ujú. Sí, realmente sí estuve enterado de eso de recorte y que, pues, qué mal onda, sinceramente. Pero bueno, pues, sus razones tendrá el gobierno. El Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital otorga el presente reconocimiento al doctor José Sergio Silva Cabrera por haber impartido la conferencia Descubrimiento de cuerpos menores del Sistema Solar en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el marco del Seminario Académico 3 del Programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales el día 25 de mayo del 2021. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, firma el doctor Julio César Doctor Garrido, el director del instituto. Muchas gracias Muchas gracias a ustedes. a todos los que estuvieron espectando. Pues muchas gracias a todos de nuevo por haber participado y pues nos vemos.